Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Durante el 2021, el crecimiento de la economía colombiana fue de 10,6%, cifra que reveló el DANE en los últimos días y que pone a Colombia como uno de los países con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto de la región. Se trató del dato más alto de la historia del país desde que existe registro y una noticia alentadora y positiva en medio de la incertidumbre en varios frentes. Pero, ¿cómo analizar este dato? ¿Qué viene para Colombia tras haber consolidado un crecimiento económico de 10,6%? ¿Qué sectores y qué actores de la demanda jalonaron el dato y cómo hacer que esta cifra se refleje en el nivel de vida de los colombianos? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien junto con nuestros invitados, Francisco Azuero, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y Camilo Durán, economista senior de Credicorp Capital, abordaremos y analizaremos el tema en este episodio de Economicast, el podcast de Portafolio. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Profesor, Camilo, bienvenidos. Hola Javier, muchas gracias por la invitación a ti y a Portafolio. Un gusto saludar también al profesor Francisco. ¿Cómo está Javier? Muchas gracias, Camilo. Un placer estar aquí con usted también. Bueno, profesor, comencemos con usted para hablar un poco sobre los actores de la demanda que jalonaron el dato. ¿Cuál considera usted que fueron esos principales actores que movieron la economía al 10,6%? Bueno, recordemos, el PIB se puede mirar desde el punto de vista de la demanda o desde el punto de vista de la oferta. Javier me pregunta desde el punto de vista de la demanda. La demanda se descompone básicamente en el consumo de los hogares, el consumo del gobierno o la inversión que hace la economía, tanto pública como privada. Miremos estas cifras simplemente y las presento en pesos corrientes porque nos ayuda a entender un poquito la magnitud de esta situación. El consumo de los hogares el año pasado creció el 19,6% con relación a 2020. El gasto del gobierno, es decir, lo que gasta el gobierno en producción de bienes públicos propiamente, creció el 14,2%. Y la formación bruta de capital creció el 20,8%, eso en pesos corrientes. Mientras tanto, en pesos corrientes, es decir, la demanda creció en total un 19%, mientras que el producto creció en pesos corrientes un 17,8%. Un aspecto que yo quiero llamar la atención: si la demanda crece más que la oferta, pues eso puede producir varios fenómenos. En primer lugar, pues algo deseable, que es el crecimiento en el producto real. Pero no es solo eso. Hubo un efecto importante en la inflación. Si uno mira en cuánto creció el índice de precios al consumidor, pues todos sabemos que fue del 5,6%. Pero hay un dato que es importante y que no ha llamado mucho la atención de parte de los comentaristas. El índice de precios al productor, publicado por el DANE, creció el año pasado un 18,6%. Es decir, está creciendo mucho más la demanda que la oferta. La consecuencia de eso es que una parte de la demanda se va en precios, ese crecimiento de la demanda se va en precios, otra parte tiene que ser atendida con bienes y servicios traídos del exterior. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos en Colombia hasta el tercer trimestre del año pasado, que es el último que tenemos datos, era del 6,4% del PIB, que es un registro histórico altísimo, y no sabemos todavía cuál va a ser el dato del cuarto trimestre y por lo tanto del año, pero yo sí creo que va a estar por los lados para todo el año de alrededor de un 5,8%. Es decir, es un crecimiento en la demanda importante, algo respondió a la oferta, pero ahí tenemos dos problemas: crecimiento en la inflación y crecimiento en el déficit de la cuenta corriente, lo cual le hace a uno pensar que esta situación pues no es sostenible.
Camilo, quiero preguntarle a usted sobre el tema de los sectores que más crecieron. ¿Cuáles fueron aquellos sectores que jalonaron este dato y lograron llevar a la economía al 10,6%? Muy bien. En línea con lo que comentó el profesor Francisco de la dinámica del crecimiento desde el lado de la demanda, impulsado principalmente por el consumo de los hogares, pues en la oferta desde el lado de los sectores productivos se observó una dinámica, un comportamiento consecuente a lo que se veía en esa demanda, ¿no? Y pues los sectores que más crecieron o más rápido se recuperaron después del choque inicial de la pandemia estuvieron principalmente asociados al comercio y a algunos servicios que empezaron sobre todo a reactivarse a partir del 2021 y desde el segundo semestre del 2020. También se vio un muy buen comportamiento de las industrias manufactureras, sobre todo el año pasado y en particular en el segundo semestre del 2021, después de que atravesamos el choque del paro nacional entre el primer y segundo trimestre del 2021. Y también en sectores relacionados con la administración pública o servicios en los que usualmente el gobierno gasta, que pues el gasto del gobierno desde el lado de la demanda ni siquiera llegó a caer en el momento más álgido de la pandemia, porque pues se dio una respuesta natural al choque económico, una respuesta contracíclica. Entonces eso permitió que estos servicios más relacionados a la actividad pública pues también se comportaran de buena manera. Pero particularmente me parece que la actividad del sector comercio desde el primer trimestre, desde el segundo trimestre del año pasado, en verdad mostró una aceleración muy importante en línea con esas condiciones de gasto de los hogares que se había empezado a materializar sobre todo desde el año pasado y que comentó muy bien el profesor Francisco. Ahí esas condiciones favorables para el gasto de los hogares, pues en buena medida también estuvieron impulsados por las remesas que fueron llegando al país, que si uno las mide en pesos, estuvieron llegando a representar casi el 3% del PIB el año pasado en Colombia, que eso es un aumento casi de un punto porcentual respecto a lo que teníamos hace algunos años, hace unos 3, 4 años. Entonces pues todo termina siendo ahí congruente entre la dinámica que se vivió en la demanda y lo que se vivió en los sectores productivos, que como también lo comentó el profesor Francisco, pues resulta en una ampliación del déficit comercial o en general del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Camilo, continuando con usted, quiero preguntarle por el tema de la inflación, digamos, la tasa de cambio alta que está viviendo el país y que está un poco afectando el gasto de los colombianos. ¿Esto va a tener alguna repercusión en el futuro inmediato, el futuro próximo, en esta recuperación económica que marcó Colombia el último año? Sí, yo de hecho creo que va a ser uno de los aspectos más importantes para analizar la dinámica de crecimiento de corto plazo de la economía colombiana o para este año 2022 en particular. Y ahí vale la pena analizar desde dónde vienen esas presiones inflacionarias que están atravesando el país. Esas presiones en una muy buena proporción vienen desde la economía global, desde un choque externo, y que se ha manifestado en Colombia particularmente en la inflación de alimentos, que ya está alrededor del 20% anual actualmente, que es una magnitud similar que sufrimos por allá en el 2015-2016, cuando tuvimos un fenómeno del Niño muy fuerte, que coincidió también con una depreciación cambiaria muy acelerada, que nos llevó la inflación total en ese momento al 9% casi. Estamos en una situación muy parecida, pero esto está ocurriendo principalmente por presión de costos en producción para el sector agrícola, principalmente precios de los fertilizantes y otras materias primas, otros insumos que se importan desde el exterior en un contexto además de alta tasa de cambio.
principalmente un choque de oferta, pero como se manifiesta principalmente en precios de los alimentos, eso genera un choque muy rápido sobre el ingreso disponible de los hogares, especialmente los hogares de menores ingresos o más vulnerables, sienten afectado su capacidad de compra muy rápido. Yo creo que eso ya está en boca de todo el mundo, la presión en los precios de los alimentos, y claramente eso va moderando el sentimiento de los hogares relativo al gasto distinto a los alimentos o el gasto discrecional, y uno de esos ya lo ve en, por ejemplo, la encuesta de opinión al consumidor que hace FEDesarrollo o el índice de confianza del consumidor. Tuvimos un deterioro importante en los últimos 2 meses y en particular en enero, porque hubo un deterioro en las condiciones económicas actuales de los consumidores, que yo creo que en buena medida está asociado a eso. Eso por un lado, y por el otro, de hecho lo que comentaba el profesor Francisco, no solo es que estamos teniendo una inflación al consumidor alta, sino que la inflación al productor es supremamente alta en este momento. La diferencia entre los avances anuales de ambos indicadores están en máximos históricos de lejos, y eso pues a mi juicio, perdón, resulta en una de dos cosas, o una combinación de las dos: continuas presiones inflacionarias o adicionales a las que ya hemos visto, que seguramente se seguirán viendo al menos en los próximos 2 o 3 meses. Y otro es que por la presión que están teniendo los productores en los márgenes, unas presiones de costos muy fuertes y tal vez no una capacidad igual de fuerte para transmitir esos precios totales al consumidor, pues van a tener que recular en decisiones de inversión, van a tener que recular en decisiones de contratación, y en general pues implicar una desaceleración en la actividad económica. Yo creo que esos dos puntos son los importantes para analizar este contexto inflacionario muy fuerte sobre la dinámica de crecimiento local. Profesor, comentaba en su intervención, antes de finalizando su intervención, que ese crecimiento usted no lo ve sostenible. Digamos que con base a ese panorama, ¿cuál es el desafío que tiene el país para que así lo sea? Creo que básicamente hay que frenar la demanda. Y eso es lo que entiende uno en la lógica de la última decisión que tomó el Banco de la República en su reunión, donde elevó la tasa de interés en 100 puntos, primera vez que lo hacen esas magnitudes en muchos años, y la llevó al 4%, y anunció que muy entre líneas, como tienen que hablar los banqueros centrales, que muy posiblemente en las próximas reuniones va a seguir subiendo. Porque lo que dijo concretamente Leonardo Villar es que, como gerente del banco, es que todavía una tasa del 4% es una tasa expansiva, que estamos todavía lejos de una tasa neutral y mucho menos de una tasa que lleve a frenar la demanda. Entonces, lo que uno hace pensar es que una de las acciones que tiene que tomar el Banco, el Estado, en concreto el Banco de la República, es tratar de frenar la demanda, y eso se hace pues elevando las tasas de interés. Esto es uno de los primeros pasos que hay que hacer para enfrentar esta difícil situación coyuntural. Es decir, tratando de frenar la presión inflacionaria también, de alguna manera. Sí, al frenar la demanda, se frena la presión inflacionaria y se frena también la presión que hay sobre el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Porque recordemos que el déficit en la cuenta corriente es pura y simplemente la diferencia entre lo que nos gastamos todos los colombianos, incluidas personas, empresas y gobierno, la diferencia entre lo que nos gastamos versus lo que nos ganamos. Como nos gastamos mucho más de lo que nos ganamos, pues eso no lo tiene que financiar el resto del mundo. Pero el resto del mundo solamente está dispuesto a financiarnos hasta cierto punto. Entonces, definitivamente la acción de frenar la demanda tiene esa consecuencia de tratar de frenar la inflación y tratar también de incidir en el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Eso llevará también entonces a una corrección en el PIB mucho más moderada en algún momento. Se moderará para el próximo año. ¿Cuáles son como esas expectativas que hay? No, indudablemente, a ver, el crecimiento del año 2021 fue una buena parte de un efecto rebote. Recordemos que caímos en el año anterior
en el 2020 un 7%, ya con las cifras corregidas del DANE, porque las cifras iniciales habían dado cuenta de una caída del 6.8%. Ahora pues ya sabemos que fue una caída del 7% en el año 2020, también la más alta desde que se tengan historia estadística en Colombia de cuentas nacionales, que es aproximadamente desde mediados del 2020. Entonces, parte del crecimiento del 2021 fue un efecto rebote. Entonces, pues obviamente el efecto rebote se agota. Pero por el otro lado, estamos teniendo esas presiones de inflación y esas presiones de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, pues que tienen que corregirse. Y la manera de corregirlo es frenando la demanda. E indudablemente, pues eso va a llevar a un crecimiento del PIB a unos niveles, pues indudablemente más bajos que el del 2021. Yo pensaría que esa tasa de crecimiento para el año 2022 podría estar entre el 3,7 y el 4%. Obviamente hay enormes incertidumbres en un montón de variables, comportamiento de precios de petróleo, resultados electorales, etcétera, pero yo pensaría que en situaciones normales la tasa de crecimiento del PIB en Colombia para el 2022 está entre el 3,7 y el 4%. Camilo, pues digamos a propósito de la perspectiva que da el profesor, quisiera saber cuál es el pronóstico que tiene Credicorp acerca de el crecimiento de la economía para el 2022. ¿Ustedes ya tienen algún balance, algún pronóstico cercano? Así es, Javier. De hecho, pues después del resultado del crecimiento económico del cuarto trimestre del año pasado, revisamos esa proyección y tenemos de hecho una perspectiva un poco más optimista que la que expresa el profesor. Nosotros estamos proyectando una expansión del PIB de 5.1% en este 2022. Es un poco similar a la que tiene el Ministerio de Hacienda, según lo publicó en el plan financiero hace un par de semanas. También es parecida a la que tiene el Banco de la República. Y el consenso de analistas del mercado financiero pues está tal vez un poco más abajo de eso, 4.6, 4.7 aproximadamente. Nosotros vemos es que el impulso que está trayendo la actividad económica desde el lado de la demanda no se va a desvanecer muy rápido, no al menos antes de finalizar el primer semestre de este año, con todo y que vamos a tener pues una incertidumbre electoral, sobre todo en el segundo trimestre, pero las condiciones para el gasto de los hogares siguen siendo satisfactorias a pesar de que ya empiece a haber una presión desde el lado inflacionario. Las condiciones financieras, como le expresaba de hecho el profesor Francisco, siguen siendo expansivas, ¿no? Las tasas de interés siguen siendo bajas, la colocación de créditos, sobre todo de consumo, está supremamente dinámico. De hecho, ese segmento es el que está impulsando la creación de crédito de manera acelerada en los últimos meses. Las remesas, como lo comentaba, sobre todo si uno las denomina en pesos, pues están generando ingresos bien importantes para los hogares, y ese impulso pues yo creo que se va a mantener en esta primera parte del año y nos va a dejar de todos modos con una tasa de crecimiento relativa al 2021 todavía alta. Claramente hay una desaceleración, como le estaba comentando el profesor, desde el nivel que tuvimos en el 2021, pero nos parece que igual nos vamos a destacar en la región latinoamericana en crecimiento este año nuevamente, como nos destacamos en 2021. Y hay una tarea pendiente que de hecho ha sido pues también uno de los lunares de esta recuperación de la economía colombiana, que también se expresa en el déficit externo que ha comentado el profesor, y es que las exportaciones tradicionales, especialmente el petróleo, el carbón, el ferroníquel, han estado muy rezagadas a la recuperación de la actividad económica total y a lo que se ve en países de la región. De hecho, una de las cosas destacables en países como Brasil, como Perú, como Chile, es que su balanza comercial ha aportado el crecimiento en los últimos meses o trimestres, porque los precios de exportación de los principales productos están siendo favorables. Colombia eso no lo ha sabido aprovechar o no lo ha podido aprovechar porque la producción de petróleo ha estado en particular muy rezagada a los niveles que teníamos prepandemia, e incluso esos niveles prepandemia pues eran ya bien bajos comparado con lo que teníamos por allá en 2013-2014. Entonces por ahí puede haber
un viento a favor, un viento de cola para el crecimiento, y por eso somos un poco más optimistas por una normalización más rápida de la producción de petróleo local en un contexto en el que igual los precios del petróleo están mucho más altos de lo que, por ejemplo, incorpora el gobierno en su presupuesto público, que es alrededor de $70 por barril. Si no estoy mal, sí, $70 por barril para 2022, estamos en 90. Hay una incertidumbre alta en este frente, pero yo creo que eso también va a ser un respaldo para el crecimiento este año relativo a lo que tuvimos en 2021. Profesor, quiero continuar con usted preguntándole sobre cuáles son esos desafíos, esos retos que vienen para el país tras haber consolidado esa cifra del 10,6%. Hay personas que dicen que hay que impulsar el empleo, pero quiero ver cuál es su concepto frente al tema. Sí, los grandes desafíos que tiene el país, por lo menos en lo que tiene que ver con el corto plazo, porque en el largo plazo ya estamos hablando de temas más estructurales como lo de mejorar el mercado laboral para generar más empleo, pero en los temas coyunturales específicos, los grandes desafíos que tenemos son el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, la inflación y la situación fiscal. Esos son los tres problemas que tiene que enfrentar el país en estos momentos. Un punto con relación a lo que mencionaba Camilo respecto al efecto de las remesas y al efecto de los buenos precios del petróleo y del carbón. Quiero hacer mención a que las remesas y los buenos precios no se reflejan directamente en el PIB. Fíjense ustedes que la explotación de minas y canteras, que es donde está la producción de carbón y de petróleo, el año pasado solamente crecieron el 0,2%, porque, entre otras cosas, cayó la producción de petróleo. Cuando se habla del PIB real, estamos midiendo o barriles, o toneladas, o metros, según las unidades físicas. Entonces, por eso creció poquito. El mejoramiento en los precios del petróleo no se ve en las cifras del PIB directamente, sino se ve en otra cifra que desafortunadamente pues el DANE no produce, que es el ingreso nacional. Yo he hecho mis particulares cuentas sobre el comportamiento del ingreso nacional. Encontré que el ingreso nacional cayó el 11,7% en el 2020, pero subió en el 15,8% en el 2021. Entonces, el ingreso pueda que crezca, y si se mantienen los precios del petróleo, pues muy bueno, eso lleva a crecer ese ingreso nacional, que genera unas condiciones para el incremento en la demanda y para el incremento en la inversión. Pero de todas maneras, si no aumentamos los barriles de petróleo extraídos y producidos, pues el PIB petrolero va a caer. Así los precios del petróleo aumentan. Esa es la paradoja que existe en el comportamiento de la cifra. Camilo, le traslado la pregunta a usted. ¿Cómo reflejar el crecimiento en la vida de los colombianos, en la calidad de vida de los colombianos? ¿Cómo hacer para que ese crecimiento lo vea todo el mundo? Bueno, eso es uno de las preguntas tal vez más recurrentes que se pueden dar en este tipo de discusiones del PIB. Y pues tal vez el canal tradicional o más obvio sería, ¿no?, el mercado laboral. Y ahí conecto un poquito también con la pregunta que le acaba de hacer al profesor. Y es que tenemos unos retos de corto plazo muy apremiantes, pero que a veces necesitan, o no a veces, de hecho requieren pues de soluciones estructurales para que realmente veamos un avance importante en esos factores, y el mercado laboral es uno de ellos claramente. En esta recuperación de la actividad económica en 2021, el nivel de producción de bienes y servicios de la economía colombiana ya sobrepasó por un amplio margen los niveles prepandemia, más del 7%, según las cifras del DANE de hace algunos días, pero el nivel de empleo, la cantidad de gente que está empleada en este momento en Colombia, contando formales e informales, no ha llegado a los niveles prepandemia. Está todavía casi 1 millón
de trabajadores por debajo de esos niveles, y además esos niveles prepandemia no es que fueran particularmente buenos. Colombia llevaba unos 3, 4 años sin estructuralmente crear nuevos empleos después de la caída de los precios del petróleo en 2014. Entonces, pues, atacar ese problema que es de corto plazo, pero también talante estructural, es la forma en la que se transmite ese mayor ritmo de crecimiento, o ese ritmo de crecimiento, cualquiera que sea, hacia la calidad de vida de los colombianos. Y pues en ese frente, pues ahí han habido muchos retos bien conocidos con los que hemos lidiado ya un buen tiempo: los sobrecostos laborales, o los costos no salariales más bien para las empresas, un salario mínimo que para algunas regiones del país pues puede lucir alto, que pues se traduce al final en costos altos de formalidad y por consiguiente baja generación de empleo. Yo creo que ese tema, que además debe ser cada vez más un punto de debate en la contienda presidencial, o en el contexto de las elecciones, es definitivamente el canal más directo en el que se le puede transmitir el bienestar a la gente. También pues ahí está la intervención del gobierno con su gasto en bienes públicos y subsidios dirigidos, etcétera. Pero creo que el mercado laboral es lo más urgente e importante. Bueno, pues no quiero terminar este podcast sin preguntarles precisamente por lo que acaba de hacer mención Camilo, y es el tema de las elecciones y la incertidumbre que puede causar para el país en materia económica elegir a uno u otro candidato. Entonces, profesor, ¿usted cómo ve este tema de las elecciones y cómo podría llegar a impactarlo a la economía colombiana este año electoral? Normalmente, siempre que hay elecciones, pues obviamente que hay incertidumbre, y la incertidumbre lleva a que muchas decisiones económicas, especialmente por parte de los empresarios en lo relacionado con la inversión, se frenen mientras se clarifican un poquito las cosas. Pero esta coyuntura es muy especial, porque por las encuestas electorales y por los anuncios de uno, por lo menos de los candidatos, es muy posible que llegue a triunfar un candidato que tiene un modelo económico, digámoslo, diferente, y que posiblemente no va a ser propicio para la inversión privada. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, pues indudablemente que las incertidumbres aumentan. Y eso, pues la famosa discusión, que más allá de si es legal o válida o no, pero es una realidad que en algunas esferas se está incluyendo una cláusula especial que condiciona el cumplimiento de los contratos a que gane o no gane un determinado candidato. Eso, pues claramente frena la inversión y por lo tanto frena las posibilidades de generación de empleo. Ese es, insisto, normalmente las incertidumbres electorales siempre conducen a ese tipo de situaciones, pero en la actual coyuntura colombiana esto se agudiza. Camilo, y entonces ahora le traslado la pregunta a usted: ¿cómo ve el tema de las elecciones de cara al próximo año y cómo sería su impacto en la economía colombiana? Bueno, ahí pues en términos generales también coincido con el profesor Francisco. Creo que este periodo en particular uno lo puede traducir a un término en específico: la incertidumbre, porque pues hay candidatos que quieren llegar a modificar una gran cantidad de cosas que se han hecho en Colombia durante décadas incluso. Y pues ese es el punto negativo de este contexto en el que estamos, porque se está hablando incluso de dejar de hacer cosas que en Colombia se han hecho bien, como por ejemplo, y el fundamental más famoso cuando se habla de esto es el manejo de la política monetaria. Yo creo que lo importante en este frente pues es defender al menos las cosas que se han hecho
bien en Colombia, porque modificar todo pues va a generar o intentar hacerlo, dar el aviso que se va a intentar hacer sea quien sea el presidente después del 7 de agosto, pues va a generar impactos muy de corto plazo y también potencialmente duraderos. Y si uno compara lo que está pasando con otros países de la región, particularmente Perú, cuando se llegan con esas ideas, en el mejor de los casos, lo que se puede esperar para el país son 4 años perdidos o de estabilidad total, de baja inversión, baja creación de empleo. Pero al mismo tiempo, pues yo creo que en Colombia de todos modos hay un reconocimiento profundo de que ese no es el camino por el que se mejoran las condiciones de vida o las condiciones económicas del país, borrando todo lo que se ha hecho bueno y malo y volviendo a empezar, que es más o menos de manera tal vez muy burda lo que algunos candidatos proponen. Y teniendo en cuenta ese reconocimiento, pues yo creo que también cabe el espacio para ser un poco optimistas, porque pues acá hemos construido de todos modos un legado ya durante décadas de manejo serio, de manejo ortodoxo en algunas partes del manejo macroeconómico de Colombia. Yo creo que eso no está perdido y todavía hay unas defensas importantes para evitar que demos un timonazo muy fuerte en el modelo económico que tenemos, como ocurre a veces de manera muy recurrente en países de la región. A mí tal vez lo que más me preocupa de este escenario electoral es que sea quien sea presidente, va a tener que enfrentar retos muy importantes en el lado laboral, en el lado pensional, en general de seguridad social, en general de crecimiento económico potencial de la economía, en el déficit en cuenta corriente, como lo ha comentado el profesor. Para eso se requiere generar consensos amplios, una gobernabilidad importante, alinear de alguna forma al Congreso para que se aprueben reformas profundas. Y eso es lo que no veo tan claro, sea quien sea que quede el presidente a partir de este agosto. Entonces, pues en resumen, yo creo que no veo tanto un escenario catastrófico o muy negativo como ha pasado en otros países de la región, pero al mismo tiempo no veo un escenario político tan optimista que nos permitan avanzar en resolver los problemas importantes que tenemos de frente. Camilo, profesor Francisco, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También a mi compañero Julián Castiblanco, quien nos acompañó desde la parte técnica. Muchas gracias por haber estado aquí y discutir este tema tan importante para la economía del país. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.